les agradezco su puntual presencia. Necesito pedir su apoyo. Me acaban de avisar por esta beta con el teléfono, un temita de mi hijo, entonces voy a tener que terminar la clase un poco antes. Les ofrezco una disculpa, es un tema personal, desde luego no imputable a la escuela, me hago responsable del mismo, pero les agradezco su comprensión. Bueno, a ver, hoy nos toca hablar dentro de este diplomado de un tema que de entrada puede parecer un poco hasta fuera de lugar, que es el tema de la argumentación y las emociones. La argumentación y las emociones. Y podría parecer un poco fuera de lugar, porque al menos desde René Descartes, mi francés está en proceso, ustedes lo disculparán, Descartes creo que se diría, hemos pensado en la argumentación en un modo racional. Hemos considerado que la argumentación es una manifestación de las capacidades de raciocinio del ser humano y que, por lo tanto, la emoción no juega un papel dentro de la cuestión racional. Y al no jugar un papel en la racionalidad, no juega un papel en la argumentación. Pero particularmente hacia la segunda mitad del siglo XX, un poco ya venía esto desde los textos finales de Wittgenstein, ¿no? Recuerdan que Wittgenstein tiene el Tractatus Logicus Philosophicus, y recuerdan, ¿no? Esa anécdota de cuando se titula de doctor y que presenta el Tractatus, y está Bertrand Russell como el presidente del sínodo, y al terminar de exponer y que le dan el grado, Wittgenstein ya era Wittgenstein, ¿no? Con todos los reconocimientos posibles, se acerca a Wittgenstein con Bertrand Russell, fíjense con quién, con Bertrand Russell, le palmea y le dice, no te preocupes, sé que no entendiste. Bueno, ese Wittgenstein, que es el gran filósofo del lenguaje, bueno, uno de los grandes filósofos del lenguaje, ya en sus trabajos finales recuperaba algunas cuestiones que tenían que ver con la emoción, porque él decía, a ver, solo se puede comunicar lo que es comunicable. Lo que no es comunicable no se puede comunicar, lo cual parece una verdad de perogrullo, pero no lo es, porque, insisto, tenemos que recordar que él trabajaba mucho a partir de la idea del lenguaje. Pero, digamos un poquito a partir de allí, y después un poco más acá ya con Eco, con Christian Plantin, por ejemplo, se empieza a recuperar también la idea de las emociones dentro de la argumentación. Y sobre todo en algunas corrientes no ortodoxas, por llamarle, de la argumentación a partir de los años 60 y 70, se empiezan a retomar una serie de elementos que en una teoría de la argumentación mucho más orientada hacia la lógica formal, pues no se habían visualizado. Esto tiene que ver con varias cosas, sí, por ejemplo, con el análisis del lenguaje, sí, pero también con el análisis de la argumentación en distintos espacios, fuera, por ejemplo, del texto escrito. Aunque como veremos ahí también se traslucen las emociones, pero fuera del texto escrito. Entonces, con la argumentación y la retórica que tiene que ver, por ejemplo, en sociedades no occidentales. La recuperación de ciertas figuras o ciertos, más bien podríamos decir modos, tendríamos que decir modos, ciertos modos de comunicación que van incluso más allá de lo verbal. Por ejemplo, la danza en su versión o en su vertiente religiosa, por poner simplemente un ejemplo. Por otro lado, por algunos estudios desde la psicología que tienen que ver con lo que algunos le han llamado comunicación no verbal, algunos y algunas también le han llamado comunicación digital. Esto es lo que expresamos más allá de las palabras. Alguien de aquí me podría levantar la mano en este momento y decir, oiga, doctor, pues todo está muy bien, pero estamos en una escuela judicial electoral, estamos hablando de cuestiones jurídicas, llévenos al campo del derecho. Y yo diré, para allá voy, y justo es el momento donde voy a entrar. Por ejemplo, en el ámbito de la mediación, yo tuve la gran oportunidad de ser mediador del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro durante un año, de ser egresado del primer Diplomado Nacional de Formación de Mediadores, y si alguien de aquí es mediadora o mediador o ha tenido esa experiencia, sabrá
que hay dos cosas ahí muy interesantes. Una, que es muy padre, pero muy cansado, sumamente cansado. Dos, que el manejo de las emociones se vuelve fundamental, fundamental. Y que un buen mediador, una buena mediadora, como un buen negociador, como una buena negociadora, no solo está atento o atenta a la expresión oral de las personas, que hay que estarlo y hay que adaptarse a su lenguaje, sino sobre todo de la manera en la que trasluce las emociones. Les voy a poner un ejemplo. Nadie de quienes estemos en esta aula virtual y tengamos hijos o hijas, nadie de nosotros o de nosotras tenemos un menor hijo. Nadie tiene un menor hijo. Todos tenemos un hijo o una hija específica y concreta. Juanito, Lucía, Licha, Tavo, Federico, Ana María. Nadie tiene un menor hijo. Cuando tú operas una mediación, tú no dices, ¿y qué piensan hacer con su menor hijo? Porque la pareja, suponiendo una pareja que tenga problemas, posiblemente desemboquen en divorcio, la pareja no tiene un menor hijo. ¿Quién tiene un menor hijo? El Código Civil. La pareja tiene a Lucha, la pareja tiene a Federico, la pareja tiene a Tavo, la pareja tiene a Ana María. No tiene un menor hijo o una menor hija. Eso no existe más que como un tipo ideal. Y en ese sentido, entonces, en el derecho y en la política, hemos venido aceptando que la emoción se nos trasluce. Y tendríamos entonces que distinguir entre sensación y emoción. La sensación es algo que, valga la redundancia, pero es importante aclarar, captamos por nuestros sentidos. Si ustedes sienten ahorita frío, por ejemplo, en el lugar donde se encuentran, o sienten calor, lo están percibiendo por medio del tacto. Nuestra piel, el órgano más grande que tenemos, es sensible a los cambios de temperatura. Si alguien de ustedes está sintiendo sed, pues también es una sensación que son tus propios sentidos, que son más de 5, según algunos creo que llegan a 10, que estamos percibiendo. Si yo que me estoy tomando aquí mi cafecito, lo tomo y percibo, por ejemplo, que no tiene amargor, y entonces yo digo, pues es un café de Starbucks. Y fíjense cómo lo dije. Es un café de Starbucks. Estoy reflejando, sí, una sensación, pero estoy dando un paso más, que ustedes habrán notado, que es justamente la emoción. Voy a poner otro ejemplo plenamente jurídico. Quienes de ustedes hayan litigado o trabajen en algún tribunal o hayan trabajado en algún despacho, lo sabrán. ¿Cuántas veces se presenta la contestación de la demanda y encontramos que ésta dice: vengo a dar contestación a la temeraria e infundada demanda? Racionalmente, yo les podría preguntar, supongamos que la compañera Sara Quiñones o el compañero Edgar Malagón sean jueces, estén en la judicatura, ¿no? Entonces yo les preguntara a Sara o a Edgar, les hablo de tú, pero ustedes también me pueden hablar de tú, ¿eh? Esto es igual. ¿Alguna vez, al leer la contestación de la demanda que dice temeraria e infundada, tú has dictado resolución diciendo, sí, pues es que ahí lo afirmó? La respuesta es obvia, la respuesta es no. Pero entonces cabe una pregunta, ¿por qué lo ponemos? ¿Por qué dejamos traslucir una emoción en un texto que parecería que es absolutamente racional? Ahora me voy a mover a la política. Recordarán ustedes el famoso Brexit en Inglaterra, ¿no? Esta decisión de abandonar la Unión Europea, una decisión consultada popularmente. Y es una decisión en la que, por ejemplo, quienes estaban a favor de mantenerse dentro de la Unión Europea empezaron a dar un gran cúmulo de datos importantes acerca de. Y el caso que me quiero referir, que fue un suceso real, es este caso. Había una queja de parte de los pescadores, las asociaciones de pescadores, de pescadoras supongo también, británicas, en cuanto a que la Unión Europea establecía cupos, o sea, había un máximo de lo que tú podías pescar. Y entonces decían, es que antes pescábamos más, entonces podíamos ganar más antes de estar en la Unión Europea. Entonces llegan las personas que están a favor de la Unión Europea y empiezan a citar, a ver, el estudio de tal universidad, el doctor Perengano, la doctora Sutanita, el estudio de no sé quién, todo esto dice que ahora pescas más que antes. Todo esto dice, o sea, el cúmulo de evidencia científica
racional, no estoy enseñando mi calva, estoy refiriéndome a lo racional. El cúmulo de lo racional te dice que tu intuición o tu emoción, ahorita distinguiremos, de que antes podías pescar más, es falso. Que tu apreciación de que de que ahora ganas menos y que fuera del Brexit ganarás más, es falso. Aquí están todos los datos estadísticos. Entrevistan a un pescador, creo que fue la BBC, y el pescador, o sea, le ponen todo esto, ¿no? No, antes pescábamos más, estábamos mejor. Y alguien de ustedes podría decir, bueno, señor, pero ahí están los datos, ¿qué no sabe usted leer? Le damos unas clases de estadística, porque luego nos sale la aristocracia intelectual, ¿no? Luego nos sale la tecnocracia, o sea, vamos a enseñarle, señor pescador, nosotros sí sabemos. Estoy siendo irónico. La política es el reino de la emoción. En la política hay razones, sí, pero nadie ha ganado una elección simplemente apelando a la razón, porque tú necesitas movilizar, tú necesitas provocar una emoción en las personas, una emoción en contra de los otros y a favor tuyo. Esa emoción es la que hace que nos paremos y votemos. Por ejemplo, la construcción de las narrativas del discurso en materia política es un discurso a partir de lo emotivo. Voy a hacer aquí una reconstrucción y ustedes vayan pensando como que a qué les suena. Vayan recordando y relacionando y yo aquí por sus caras iré viendo las emociones que se van provocando. Es necesario un cambio de régimen. Nuestro país se está acercando al despeñadero. Históricamente hemos sido capaces de reconstruirnos casi de la nada, porque a nosotros los mexicanos y las mexicanas no nos ha dado miedo enfrentarnos a nuestra realidad, pero necesitamos quitarnos esa especie de aristocracia que tenemos y escuchar al pueblo y que el pueblo decida. Tú puedes ser parte de este cambio histórico en nuestro país. Tú puedes ser parte de esa generación que, como las de la Reforma, como las de la Revolución, como las de la Independencia, nos heredaron un México libre, que ahora en tus manos está la posibilidad de que realmente lo sea. Con este choro, yo les preguntaría, dentro de todo lo que acabo de decir, ¿suena un discurso político? Me parecería que sí, que parece el discurso de un político. Ahora, yo les preguntaría, ¿es un discurso basado en la razón? No, es un discurso basado en una apelación histórica. Yo señalaba hace un momento, cuando hablaba de las demandas, y fíjense cómo voy a estar peloteando entre el derecho y la política. En las demandas nos referíamos a estas afirmaciones de temerarias e improcedentes. Las palabras tienen siempre una carga emotiva. Lo decía este filósofo del lenguaje austriaco, ay, ¿cómo se llama? Ahí tengo su libro a la mano, se me acaba de olvidar. Bueno, lo decía Borges, pero la frase no es de Borges, es de un filósofo austriaco, que toda palabra es una metáfora muerta, toda palabra es metafórica y toda palabra alude a una idea. Eso es cierto. Si yo les digo ahorita, por ejemplo, una palabra, alacena, ustedes crean una imagen mental aquí de... Seguramente todos tenemos más o menos la misma estructura mental de lo que es una alacena. Pero alacena es una palabra que no tiene, en términos generales, una connotación emotiva. Hay palabras que tienen connotaciones emotivas. En este intento de discurso político que yo hice hace un momento, utilicé palabras que tienen connotaciones emotivas. Por ejemplo, pueblo. La palabra pueblo, cuando ustedes la piensan, no es Wittgenstein, es otro, es de contribuciones a la crítica del lenguaje. Mautner, pero no es Mautner. Fritz Mautner es el de la frase. Cuando yo dije pueblo, es una palabra que tiene connotaciones emotivas. Y habrá quien diga pueblo, sí, o sea, la ciudadanía, ¿no? Y habrá quien diga, ¡ay, pueblo, populismo! ¿Se digan? Las palabras tienen connotaciones, algunas negativas y positivas. Pensemos en otras dos palabras que utilizamos en derecho y utilizamos en política. La palabra democracia. La palabra democracia tiene una connotación positiva. Una connotación positiva que curiosamente se mantiene con una condición.
con la condición de que no la definamos. Porque cuando empezamos a definir democracia, si yo digo aquí una definición de democracia, me puede levantar la mano José Muñoz y decirme, no, doctor, democracia es esta otra cosa. Y entonces Mariana Elizabeth levanta la mano y dice, no, democracia es esta otra. Y entonces Karen Aguilar dice, no, es esta otra. Yo recuerdo, por ejemplo, un libro que tuve la oportunidad de presentar, Cambios hacia la democracia, de Leonardo Morlino. Hago el comercial, en el último libro, en la última revista nuestra, en la revista Justicia Electoral, entrevistamos a Leonardo Morlino, este importante politólogo italiano, sobre la transición a la democracia en México. Y Leonardo Morlino, en este libro de Cambios a la democracia, recoge 11 conceptos distintos de democracia. Entonces, la palabra democracia tiene una connotación positiva. Todos queremos ser reconocidos o reconocidas como demócratas. No hay un régimen de gobierno en el mundo que no quiera reconocerse a sí mismo como demócrata. Pero, ¿qué tan amplia tiene que ser la palabra para que quepan connotaciones de democracia iliberal de Víctor Orbán o la democracia a la rusa con la democracia británica? Por eso digo, es una palabra con una connotación emotiva positiva, siempre y cuando no la definamos. Vamos a ponernos del otro lado, la palabra fascismo. Nadie quiere ser llamado fascista. La palabra fascismo nos da, diría mi abuelita, nos da como repele, ¿no? Como repelús. Es una palabra que tiene una connotación negativa, que provoca emociones negativas, porque nos recuerda todo lo que a ustedes les está recordando en este momento. No es una palabra que pueda tener una connotación positiva. Aunque le pasa un poco como a la palabra democracia. O sea, de repente cualquiera puede decir, ese es un acto fascista, esa es una conducta fascista. Ok, ¿y qué es fascismo? No, pues es que lo que hizo fulana, lo que hizo perengano. Ok, pero ¿cuál es la definición de fascismo? Y entonces, como diría el piporro, empezamos sude y a pasar aceite, porque, a ver, hay que definirlo. Hay un estupendo libro sobre eso, voy a estar haciendo referencia a algunos textitos, que se llama Fascism, a Warning, Fascismo, una advertencia, creo que se tradujo aquí, de Madeleine Albright, un estupendo libro para tratar de definir lo que es fascismo. Entonces, son palabras que tienen connotaciones positivas o connotaciones negativas. Cuando un orador o una oradora las utiliza, sabe que más allá del sentido racional de la palabra, tienen un sentido emotivo, tienen un sentido emocional, y que lo emocional nos mueve. Podemos irnos más atrás, si ustedes quieren. Si recordamos, por ejemplo, la estructura clásica del discurso, si nos regresamos a los retóricos griegos, hagan ustedes este ejemplo. Supongan que revivimos a un gran retórico griego, a un gran orador. Lo traemos por un arte de magia o ensalmo, lo traemos de la iglesia ahí en Atenas y lo ponemos en un concierto de quien les gusta, de Calle 13, de quien quiera. El concierto que va a traer Bad Bunny en la Ciudad de México y lo ponemos allí. Y va a ver, porque creo que todas y todos aquí hemos asistido alguna vez a algún concierto, ¿no? Va a ver que lo primero que hace el artista cuando sale es, supongamos que está en Reynosa. ¿Qué es lo primero que hace que sale? Que dicen cuando salen, ¡hola, Reynosa! ¡Qué gusto estar con el mejor público de México! ¿No siempre dicen algo similar o una variedad? Y entonces, este retórico griego que acabamos de revivir, ya que le traducimos al griego clásico lo que acaba de decir, él va a decir, sí, así se empieza un discurso. Tú tienes que ganarte a tu auditorio. Este señor o esta cantante se está ganando a su auditorio. Esa es la primera parte de un discurso, conforme la estructura retórica clásica. ¿Por qué razón? Porque cuando tú transmites un mensaje, necesitas ganarte el buen ánimo de quien va a escucharlo. Desde luego, en el caso del cantante o del grupo que dice, este es el mejor público de México, todos sabemos que es un poco mentira, que no hay públicos mejores o públicos peores, pero te emociona, es un poco también la emoción de la masa, ¿no? Te emociona, te da gusto, te pone contento, ¿no? Están citando tu lugar de nacimiento, de residencia, te pone contento. Pero en un discurso político siempre empiezas buscando que el público se ponga de tu lado. Y eso lo consigues con una apelación emotiva. Tú
tú puedes provocar varias emociones: alegría, tristeza, ira, enojo. Y aunque algunas emociones son parecidas o son similares, desde luego no son idénticas. Pensemos en el siguiente caso. Piensa una situación, tú, te hablo a ti, piensa una situación en la que te hayas enojado. Te enojaste. Ahora, piensa una situación en la que no te enojaste, sino te encamionaste. La emoción es parecida, pero no es la misma. Cuando lo pensamos hacia nosotros mismos, o sea, más que ponerles un ejemplo, porque no puedo ponerles ejemplos de sus vidas propias, pero pensamos hacia nosotros mismos, sí somos capaces de distinguir y decir, en tal ocasión, cuando mi hijo agarró la muñequita de Yadró de la tía, sí me enojé. En esta otra, cuando me falsificó la firma en la boleta porque había reprobado no sé qué materia, no me enojé, no se me fue el volumen, es que no lo quise decir. Entonces, somos capaces de establecer esa distinción. Esto es posible mediante también el uso de la comunicación. Y me regreso. Si hablamos entonces de argumentación, yo preguntaría, y le preguntaría, ¿qué será? A la compañera Mayboli Gutiérrez, no sé si pronuncié bien tu nombre, compañera. ¿Cuál es la función primordial de argumentar? ¿Para qué argumentamos? Yo creo que argumentamos, no sé si me escuché bien. Sí, perfecto. Yo creo que argumentamos principalmente para justificar jurídicamente nuestra respuesta hacia algo. No sé, por ejemplo, en algún acuerdo, para mí argumentar es muy importante porque yo tengo que justificar el por qué se está dictaminando algo. ¿Y para qué tienes que justificar? Más allá que te lo exija la Constitución. O sea, no estoy buscando una pregunta desde el derecho, sino desde la argumentación. Yo tengo que argumentar principalmente porque, bueno, al menos en los temas que yo toco, sí es importante que, bueno, yo estoy viendo mecanismos de participación ciudadana. En los mecanismos es muy difícil que las personas se acerquen a nosotros para integrar observatorios ciudadanos. Entonces, nosotros buscamos más que nada el lado humano de todo esto. O sea, sí basado en lo jurídico, pero de una manera que les facilitemos a la ciudadanía, de acuerdo a cada una del área donde están ubicados los ayuntamientos. Tomamos en cuenta lo que están viviendo socialmente, si tienen acceso, por ejemplo, a periódicos, porque tienen que publicar convocatorias. No en todos los casos es lo mismo. Entonces, mi manera de argumentar en cada uno es distinta. Y yo tengo que buscar la manera de que todas esas cuestiones sociales entren dentro de las normas de la reglamentación y pues para mí es muy importante por eso. Muchas gracias. ¿Mayboli es correcto, así se pronuncia? Mayboli. Mayboli, te ofrezco una disculpa, no sabía, te agradezco. Gracias. Bien, muchas gracias por tu respuesta, y aquí veo varias en el chat, agradezco. Para convencer, para definir una postura, para sustentar nuestras afirmaciones, para comunicar una idea, son razones de un argumento para otras posturas. Bien, a ver, argumentamos para sustentar razones que lleven a una decisión. Muy bien, muchas gracias. Justamente es lo que yo estoy buscando, una respuesta que vaya más allá del derecho, porque nuestros diplomados en argumentación, la clase es de argumentación, no es de fundamentación y motivación, aunque la finalidad es la misma. Y creo que lo están poniendo aquí. ¿Para qué comunicamos? ¿Para qué damos razones? ¿Para qué definimos una postura? Para convencer. Para convencer. El que argumenta, la que argumenta, quiere convencer de algo. Busca dar razones y emociones, o mejor diríamos, busca dar razones que muevan a las emociones para convencer que lo que se está afirmando es lo correcto y es lo adecuado. Es el camino a seguir. Eso es lo que buscamos. Desde luego,
un político o una política en la plaza pública, cuando se tira un choro como el que me tiré hace un rato, lo que está buscando es convencer de que votes por mí y no votes por otros. Pero un abogado o una abogada en un escrito lo que está tratando de hacer es convencer a quién, al juez de que, o a la jueza, de que lo que está diciendo es lo correcto o lo adecuado. Una autoridad, por ejemplo, el ejemplo que nos ponía la compañera Mayboli Gutiérrez, se me hace muy interesante porque me tocó, en mi otra vida, entre 2014 y 2020, fui consejero electoral del OPLE de Querétaro, y entiendo lo que nos comenta la compañera, porque nos llegaban solicitudes, por ejemplo, de este tipo, ¿no? O sea, de repente una parte de un municipio, ciudadanos de municipio, te pedían, hay que hacer una elección extraordinaria porque están pasando tales cosas, ¿no? No lo puedes hacer, pero tú no puedes simplemente decirles, con base en el artículo 40 y tantos, 50 y tantos, toda vez que no se cumple el supuesto legal, no es procedente. O sea, a ver, o sea, a lo mejor sí se los puedes decir en un oficio, pero la comunidad te va a decir, ¿y eso qué? ¿Me van siguiendo? Tú tienes que dar razones para convencer, tú tienes que dar elementos para convencer. Entonces, si la razón fundamental, la razón de ser de la argumentación es convencer, entonces la argumentación se basa en conocer a cuál es el público al que tú vas a convencer. Vamos a poner un ejemplo. Supongan ustedes que yo soy el director jurídico de un OPLE y tengo que rendir un informe justificado de un juicio electoral ante un tribunal electoral local. Y este tribunal lo componen 3 magistraturas, que son la magistrada Catalina Montero, la magistrada Sara Quiñones y el señor magistrado José Muñoz. Entonces, bueno, pues hay que rendir el informe. Y ya nos pidieron información y demás, y hay que terminar de documentar y de argumentar. Y el asunto le cayó a la compañera Catalina Moreno. Y entonces, como yo soy un director jurídico de un OPLE que estudio los tribunales ante los cuales tengo que defender las decisiones del OPLE, sé que la compañera Catalina, por ejemplo, ella es garantista, que ella siempre busca la maximización de los derechos, que ella está muy atenta de las decisiones y los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Interamericana, que ella rehúye de los formalismos. Ahora, supongamos que el asunto cayó con la compañera Sara Quiñones. No las conozco, como tampoco conozco al compañero José Muñoz, entonces la estoy usando nada más de ejemplo, no digo que así sea. Y la compañera Sara Quiñones resulta que ella es procesalista de origen. Entonces ella es muy cuidadosa de las reglas, de los procedimientos, de las normas. Es una jueza que no le gusta andarle corrigiendo la plana al legislador, que cree en el principio del legislador racional. Ahora supongamos que no, que el asunto cayó con el compañero José Muñoz. Y que el compañero José Muñoz en realidad tiene poco tiempo en lo electoral y más bien viene del amparo. Y él venía de tribunales civiles de amparo donde son así como muy cuadradotes. Hay una cosa clara. Yo no voy a ganar con los mismos argumentos con Catalina que con Sara que con José. ¿Estamos de acuerdo? Porque de entrada no me van a entender igual. Si yo a José me pongo a hablarles, es que fíjese que el caso Yatama versus Nicaragua, la Corte Interamericana, o si me pongo a hablar con la magistrada Sara Quiñones y decirle, oiga, es que fíjese que las excepciones respecto a la notificación, me dice, ¿y eso qué? Pero de igual manera, si con la magistrada Catalina me pongo a hablar de los formalismos procesales, es que fíjese que ya don Niceto Alcalá Zamora, 1964, dijo, ¿y dónde está la perspectiva de derechos humanos? Alguien de aquí me podría decir, oiga, pero usted no está planteando una especie de esquizofrenia argumentativa, porque así como como ellas dos y el compañero tienen una cierta postura, usted como abogado seguramente también tiene otra. Sí, claro, pero yo no me estoy tratando de convencer a mí mismo. O sea, no es un diálogo interno circular, es un diálogo con el tribunal. Y yo tengo que hablar de manera que ese tribunal que va a decidir, que ese magistrado o esa magistrada que tiene en las manos el asunto que yo tengo que ganar, porque a mí me contrataron para ganar el asunto. A mí no me contrataron para crear una nueva teoría del derecho electoral, para demostrar que el concepto de determinancia está rebasado. No, para eso haga usted un libro, un artículo, una plática. Pero aquí lo que necesito usted es ganar el asunto. Entonces, lo que necesito es hablarles de manera que ellos me entiendan o que ellas me entiendan. Se los voy a poner con otro ejemplo, más sencillo. ¿Recuerdan que hace algunos años se puso de moda algo que se llamaba o se llama neurolingüística? ¿Se acuerdan de la neurolingüística?
Y se acuerdan que se decía que todos tenemos distintos canales de comunicación. Que algunos, se supone que es mi caso, somos visuales, que otros somos kinestésicos, que otros somos auditivos. Y entonces recuerdo un ejemplo que se ponía. Imaginen que van pasando por afuera de donde venden autos. Y entonces ustedes entran con el vendedor y le dicen, oiga, híjole, como que se ve bien padre ese auto rojo, ¿verdad? Y el vendedor te dice, ¿cómo no? Pase usted, siéntase en el carro y siéntase en él. ¿Cómo se siente? No, pues como que, no sé, como que no me veo en él. ¿Se fijan cómo un neurolingüista nos diría, es que estás hablando en dos canales distintos y entonces no te estás entendiendo? ¿Se fijan? Lo mismo sucede, es un problema de argumentación, y lo mismo nos sucede a nosotros. Se dice que la emoción es lo que se nos produce más allá de lo racional y que nos provoca una respuesta automática, no una respuesta verbal, sino una respuesta prácticamente física y mental automática frente a una situación o una persona que se nos presenta. Y que esas respuestas son en buena medida inconscientes. Eso es cierto, pero toda respuesta inconsciente tiene una razón de ser. Voy a poner un ejemplo. Voy a hacer una pregunta sobre una película y quienes la hayan visto les pido que me levanten la manita aquí. ¿De acuerdo? Esta manita. Bueno, esta o la de la izquierda, aquí en la pantalla. ¿Quiénes de ustedes vieron la película Coco? ¿Quiénes vieron Coco? Muy bien, bajemos la manita. ¿Quiénes conocieron o conocen en su vida una mamá Coco? O sea, una persona que te recordó a mamá Coco. Ahora, bajemos la manita. Les voy a preguntar algo. ¿Creen ustedes que esa fue una casualidad? Por mero detalle afortunado, los dibujantes, las dibujantes de Walt Disney dibujaron a esa mamá Coco. Es evidente que no. Es evidente que hay, yo no diría un truco, pero sí hay una apelación emotiva. Todos los mexicanos y las mexicanas, o casi todos y todas, conocemos una mamá Coco. De hecho, y díganme Grinch, es la razón por la que la película no me gustó. Porque cuando sale, yo me acordé de mi mamá Coco. Y dije, de ahí me quieren agarrar. O sea, de ahí quieren que me enganche emotivamente. Y yo lo sentí muy, muy burdo. Pero bueno, o sea, por eso digo, táchenme de Grinch. Pero si alguien de ustedes escribe literatura, ha tomado diplomados, sabe que esto es así. Por ejemplo, series de personajes que son moralmente reprobables, pero sin embargo nos caen bien. ¿Les ha pasado? Estás viendo una serie, una película donde salen personajes que dices, a mí me pasó por ejemplo con Los Soprano, ¿no? Sale a Tony Soprano y tú sabes que es un hijo de su mal dormir, pero te cae bien. O con Mad Men, o con, no sé, por ejemplo, esta de donde salió Better Call Saul. Bueno, cualquier serie o película de estas, hasta las de Narcos. Pero dicen, quienes saben de escritura, de guiones y demás, dicen, si tú quieres que el personaje le caiga bien al público, lo que tienes que hacer es que sea bueno en lo que hace. El personaje puede ser un hijo de su mal dormir, dirá mi abuelo, pero si es bueno en lo que hace, si es un profesional en lo que hace, la gente se va a enganchar. Entonces puede ser muy malo moralmente, pero si hace algo bien, si lo que hace lo hace bien, te vas a enganchar. Es lo que nos pasa, por ejemplo, con los personajes de la película El Padrino. O sea, ninguno es éticamente o moralmente defendible, pero enganchamos con ellos, porque lo que hacen, porque lo que hacen, lo hacen bien. Y tú enganchas con los que lo hacen bien. Esa es entonces esa respuesta emotiva. Pero así como nosotros nos enganchamos con mamá Coco, porque tenemos una mamá Coco, entonces nuestras emociones siempre responden a alguna experiencia que nosotros hemos tenido. No me quiero poner psicoanalítico, pero casi siempre son experiencias de la infancia, aunque no siempre. Voy a poner otro ejemplo jurídico. ¿Recuerdan a Piero Calamandrei? Este gran procesalista italiano, que a los 23 años escribió su obra máxima, La Casación Civil, pero que tiene un librito entretenidísimo que se llama El Elogio de los Jueces, escrito por un abogado, que es un libro interesantísimo. Porque Calamandrei, como buen jurista italiano, no estaba solamente metido en un cubículo, sino que también litigaba. Bueno, y fue uno de los que construyeron la actual Constitución italiana, por cierto. Calamandrei cuenta esta anécdota de su época de litigante. Dice, fíjate, a mi despacho y un día me va a ver un señor y me dice, fíjese que tengo un caballo y ese caballo mordió a una niña. Entonces me están llevando a juicio.
Yo acepto que el caballo mordió a la niña, que no debió haberlo hecho, pero pues ahora sí que defiéndame, abogado. Entonces Calamandrei le dice, no se preocupe, a ver, vamos a ver el caso, vamos a estudiar. Mire, lo voy a defender. No le puedo asegurar que salga usted limpio, porque pues, sí, efectivamente la niña fue mordida por su caballo, pero pues vamos a ver qué se puede hacer. Cuando llegan a la audiencia, Calamandrei conoce al juez, sabe cómo es el juez y espera una cierta conducta del juez. Sin embargo, se da cuenta que el juez fue excesivamente duro, fue draconiano en la conducción de la vista oral y al momento de dictar la resolución, dictó una resolución auténticamente inusitada en contra de su cliente. Y a la salida el cliente dice, oiga, pues o sea, usted no me advirtió que Calamandrei dice, mire, vamos a apelar, vamos a ver qué hacemos. Días después, todo esto lo narra Calamandrei en este libro. Días después, Calamandrei se encuentra al juez. Y se saludan muy bien. Digo, pues es normal que tú con los jueces o las magistradas con las que normalmente tengas trato, pues te saludas, ¿no? Se saludan muy bien. Y entonces Calamandrei le dice, oiga, don juez, con todo respeto, ¿pero qué le pasó la otra vez? Usted y yo estábamos chupando tranquilos y de repente tomó usted una decisión y sobre todo una conducta en el proceso que francamente yo no esperaba. No le dijo que estábamos chupando tranquilos, bueno, a lo mejor se lo dijo en italiano. Y entonces el juez le dice, mire, abogado, cuando a uno de mis hijos lo mordió un caballo, y yo creo que uno tiene que ser sumamente duro con los dueños de caballos mordedores. Así dice la traducción, caballos mordedores, al menos la que yo tengo. No nos interesa en este momento la legalidad o ilegalidad, la adecuación de la sanción a la conducta. Lo que nos interesa es la reacción del juez. La reacción del juez fue una reacción emotiva. La sentencia fue dictada por cuestiones emotivas. No nos interesa, insisto, en este momento, porque no es una clase de derecho procesal o de construcción de agravios, no nos interesa si esa emoción es justa o no es justa. Lo que nos interesa es que esa emoción se provocó. Hay ciertas palabras que transmiten emociones, pero esto se pierde un poco cuando hablamos de un texto escrito. Si ustedes leen un texto, una demanda, una contestación que habla, decía yo al inicio, ¿no? La temeraria e infundada demanda. Si ustedes ven una contestación o ven un escrito donde dicen falsedades y mentiras, los hechos no han sucedido como quieren hacer creer a su señoría, a quien quieren hacer caer en el error, por ejemplo, ¿no? Por pensar en redacciones que solemos utilizar en los textos jurídicos. Bueno, es evidente que ahí se trasluce una cierta emoción, pero no del todo, a pesar de que sí, insisto, hay palabras que incluso nombran a las emociones. Yo las he dicho hace un momento, tristeza, alegría, enfado, enojo, son palabras que nos traslucen a las emociones. Pero cuando pensamos en una exposición oral, entonces las emociones dentro de la argumentación se vuelven más evidentes. Porque nosotros vemos cómo el abogado o la abogada que está desahogando una audiencia se acalora. No, a ver, sea usted preciso. Fíjense, no es lo mismo decir, sea usted preciso. Hay un ejemplo que ponen en un libro de argumentación, dice, fíjense, la frase es la misma, dice, el felino está en la alfombra. ¿El felino está en la alfombra? El felino está en la alfombra. ¡El felino está en la alfombra! ¿Se fijan? La frase es la misma. La emoción que transmitimos es distinta. Porque la emoción es captada, la emoción en quien habla es captada no desde una perspectiva racional, sino una perspectiva sensorial. La captamos con nuestros ojos. Mi expresión no es la misma. El felino está en la alfombra. ¿El felino está en la alfombra? La expresión de la cara cambia. Las emociones las captamos con el oído. Vuelvo al ejemplo. El felino está en la alfombra. ¡El felino está en la alfombra! ¿Se fijan? Los vamos captando de distintas maneras. Eso, por ejemplo, tiene un nombre técnico que se llama escucha activa. La escucha activa implica, por ejemplo, en mediación, pero no solo en mediación, sino en otros mecanismos de resolución de conflictos,
como es negociación y como es conciliación, implica estar atento a lo que se nos dice, la parte racional, y a cómo se nos dice. Porque el cómo se nos dice transmite la emoción. Me voy a saltar del derecho a la política de nueva cuenta y voy a poner un ejemplo. Ustedes recordarán, no porque lo hayan vivido, porque aquí la mayoría son más jóvenes que yo, desde luego, pero saben que en el año de 1982, el entonces presidente don José López Portillo nacionalizó la banca. Saben que se dio esa nacionalización. Y que esta nacionalización fue informada a la nación en el 6º informe de gobierno. Porque anteriormente los informes de gobierno se daban públicamente, se daban un discurso y demás. Y es en ese discurso donde López Portillo anuncia la nacionalización y aquella frase de él que fue muy famosa: ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. En ese momento histórico, 6º informe de gobierno, insisto, ya habían pasado las elecciones, ya se habían calificado las elecciones y ya teníamos un presidente electo que era don Miguel de la Madrid Hurtado, del mismo partido que José López Portillo. Y quien había sido avisado por parte del presidente de la República, o sea, López Portillo, ese mismo día en la mañana de que había tomado la decisión de expropiar. O sea, se lo dice en la mañana y a media tarde lo anuncia a la nación. López Portillo está en el informe presidencial y Miguel de la Madrid está en la galería en el 6º informe presidencial. Y esto lo pueden buscar en YouTube. Cuando López Portillo anuncia la nacionalización bancaria, que todo el mundo se para y le aplaude y todo, las cámaras, obviamente a propósito, eso desde luego no es casual, enfocan a Miguel de la Madrid, que en ese momento histórico es el presidente electo. O sea, quien tomó la decisión de la nacionalización va a vivir con esa decisión 3-4 meses, pero el otro va a vivir todo su sexenio con esa decisión. ¿Sí me van siguiendo la importancia de esto? Perfecto. Lo enfocan y fíjense cómo aplaude Miguel de la Madrid. Yo voy a aplaudir como lo hizo él y ustedes van a decir qué imagen les da. ¿Qué emoción les transmite? Se retuerce. La cara está seria, el cuello está hundido. Por ejemplo, compañera Mariana Elizabeth, ¿qué emoción te transmite? ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Pues me puede transmitir tal vez como ansiedad, como que quieren transmitir algo por medio de estos comportamientos físicos. Tal vez, sí, no sé cómo sería la palabra, no sé cómo expresarlo, sin embargo es no sé, como ansiedad, como de ansioso, como que te están transmitiendo ese sentimiento de no tranquilidad tal vez. Perfecto, de ansiedad, de no comodidad. Magali dice de incomodidad. Así es. Yo creo que sí, yo creo que tanto Mariana como Magali dicen lo que todo mundo vimos. El tipo no estaba cómodo con la decisión. O sea, no es alguien sonriendo y sí, ese es el presidente. No es alguien que... o sea, aplaudo porque tengo que aplaudir, o sea, no me vayan a enfermar y ya no llego a la presidencia, pero así como que qué contento estoy, no lo estoy. Yo le decía a mi papá que él tenía su sonrisa de cuando estaba enojado, ¿no? Cuando yo le veía esa sonrisa, este güey no está contento. Bueno, eso nos pasa con don Miguel de la Madrid, es la emoción que está transmitiendo. En un evento oral, como puede ser una vista oral, como puede ser una audiencia, es mucho más fácil percibir esa emoción porque nosotros la captamos, decía yo, con los sentidos. Primero, lo comentaba con la vista, la posición del cuerpo, la rigidez, la soltura, la comodidad que de alguna manera, ¿cómo no, Jessica? Ahorita retomamos el comentario, muchas gracias. La soltura del cuerpo, la expresión de la cara, la rigidez de los músculos. No tenemos que haber tomado cursos de neurolingüística para saber que si alguien está así, cómodo no está, ¿verdad? Que si alguien está así, se siente de una manera distinta. Que si alguien se te acerca, te está transmitiendo una emoción distinta. Piensen, por ejemplo, en qué pasa si entras a un salón de 1º o 2º año de primaria
y te das cuenta que todas las alumnas y los alumnos están sentados así, que ni se atreven a levantar la vista hacia el pizarrón. Bueno, eso te está transmitiendo algo. Entonces, en primer lugar, con la vista. En segundo lugar, con los oídos, la entonación. Por eso se dice que esto es escucha activa. Esto es poner atención a lo que me dices y cómo me lo dices. Porque la forma en la que nosotros hablamos tiene que ver con la emoción que nosotros estamos transmitiendo. Desde luego, esto es una situación culturalmente determinada. Si ustedes han tenido la oportunidad de convivir, no es que quiera ser estereotípico, pero si han tenido la oportunidad de convivir, por ejemplo, con personas británicas, tuve muchos años un compañero de trabajo británico, es muy curioso porque son gente que de alguna otra forma, o alemanes también me ha pasado, transmiten poca emoción. Como que su formación, su cultura, su sociedad es así. Por ejemplo, les ves hablando por teléfono y a mí me da ansiedad, porque están hablando por teléfono y hablan. Cuando nosotros hablamos por teléfono, ¿y cuántas veces nos ha pasado cuando vamos en la calle, no? Manoteamos. Si tú ves a alguien en la calle manoteando, tu primer pensamiento no es, esa persona tiene algún problema. Tu primer pensamiento es, está hablando por teléfono por los auriculares. Porque cuando tú lo haces también. Hay sociedades que somos más abiertas a la expresión incluso física. Eso incluso en México, en nuestro país, es distinto. Por ejemplo, en ciertos estados o en ciertas regiones del norte, y no diré nada que ustedes no sepan, son muy dados al contacto físico, el abrazote, el aplauso en la espalda, el fierro pariente acá, ¿no? Bueno, y hay otras partes de nuestro país donde somos menos dados a esa manifestación tan efusiva, que, insisto, no la estoy juzgando, simplemente estoy tratando de describir. La emoción puede tener la virtud de conectar con la otra persona. Si lo que dices es algo que conecta con ella y que y que tú lo haces para provocar, decíamos hace un momento, en esta idea de la retórica clásica, provocar que la persona esté dispuesta a escucharte, que te abra no solo su mente, sino su corazón. Y voy a volver al ejemplo de los conciertos. Yo decía, ¿qué pasó, Reynosa? Qué gusto es regresar con el mejor público de México. Pero ¿se acuerdan cuando, creo que fue Paulina Rubio, ¿no? Estaba en Perú y se equivocó y dijo, ¡hola, Ecuador! Y entonces le empezaron a decir de cosas porque se equivocó de país. Bueno, ahí la emoción no conectó. Al contrario, la emoción provocó, o sea, la emoción positiva que tú querías provocar en la otra persona generó al contrario algo negativo. Normalmente esto se produce, digo, aquí fue un error, pero normalmente se produce cuando no conoces a tu público, cuando no tienes claro a qué público te vas tú a referir. Por eso, ¿cuántas veces sucede, no? Si a alguno de ustedes les toca organizar eventos ahí en la institución en la que se encuentren, que de repente el conferenciante o la conferenciante que estás invitando te dice, sí, te voy a dar la plática de determinancia. Oye, ¿y a quiénes vas a invitar? Lo peor es cuando te dicen público en general, porque no sabes qué esperar. Pero si el compañero Eduardo me invita al lugar donde él esté a dar una plática de determinancia y yo le pregunto, oye, Eduardo, ¿cuál es el público? Y él me va a decir, fíjese que son representantes de partido ante los órganos electorales y magistradas y magistrados electorales, ya puedo adecuarme al público. Si Eduardo me dice, son estudiantes de licenciatura de la materia de Derecho Electoral, es un público distinto y podré apelar no solo a conocimientos, sino a emociones distintas. Porque, por ejemplo, en el primer grupo donde sé que van a estar magistradas y magistrados electorales, yo les puedo decir, oigan, magistradas, a ver, magistrado Carlos Alejandro, ¿le ha tocado a usted recibir un expediente donde ve la demanda, la lee y no entiende qué carambas están pidiendo? Y entonces, como Carlos es magistrado y como eso le ha pasado, así, sí, pues sí. Y los otros magistrados y magistradas están ahí, sí, pues se van a acordar de casos y hasta de abogadas y abogados, ¿no? Pero si yo a un grupo de estudiantes de licenciatura les digo eso, ¿qué es un expediente? Son esas cosas que se cosen y hay como, o sea, no hay una posibilidad de conexión. Pero si, por ejemplo, yo a los estudiantes les digo, ¿te ha pasado que el libro que te recomendaron de texto
¿No le entiendes nada? ¿Nada? A todos como estudiantes nos ha pasado eso, que de repente tomas un libro de texto de alguna materia, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en la carrera, y no entiendes ni más palomero. Entonces, dependiendo al público, para conseguir esa conexión emocional, yo tengo que adecuarme al mismo. Las emociones juegan un papel fundamental también en la intuición, incluyendo la intuición jurídica. ¿Cuántas veces nos dicen desde estudiantes? No, es que fulanito o fulanita tiene criterio jurídico. Sí tiene criterio jurídico. ¿Qué es tener criterio jurídico? Tener criterio jurídico no es ser un sabio o una sabia del derecho. Tener criterio jurídico es saber qué hacer frente a un problema concreto. Voy a poner un ejemplo. Voy a platicar una anécdota real que es totalmente real. Les platicaba yo de mi época, de mi otra vida como consejero electoral. Y recién nombrado consejero electoral me va a ver un abogado. Y me la suelta de frente. Oye, Vado, quiero que me apoyes para ser director de organización aquí del Instituto Electoral. A mí me sorprendió porque yo lo conocía, pero nunca le supe inquietud por lo electoral. Entonces le pregunté, oye, ¿y cuál es tu experiencia electoral? Y la verdad es que se lo pregunté de buena fe, ¿eh? Totalmente de buena fe se lo pregunté. Y me dice, pues he votado. O sea, ¿quieres ser el encargado de poner las casillas, la geografía electoral, documentación y materia electoral, y tu experiencia es que hayas votado? Entonces ahí ya se me prendieron los focos rojos. Y le hice una pregunta que solo se puede responder con intuición. Con intuición. La pregunta fue la siguiente. Oye, abogado, a ver, imagínate que se instala la casilla de neblinas. La casilla de neblinas era la casilla más lejana y a la más difícil de llegar en el estado del que estábamos hablando. O sea, la casilla, piensen en la casilla más complicada de su estado o del lugar donde ustedes se encuentran. Entonces, el órgano electoral más cercano está más o menos a 2 horas y media, 3 horas. O sea, esa es la complejidad. Te hablan de esa casilla, no hay red de internet, de teléfono, pero vamos a suponer que hubiera. Te hablan y te dicen, oiga, señor director, hasta los ojitos le brillaron. Oiga, señor director, fíjese que no llegaron las marcadoras de credencial. ¿Qué hacemos? Ustedes saben que por ley las credenciales se tienen que marcar, que es un elemento fundamental para evitar el voto doble. O sea, no es un formalismo, como sí lo puede ser el firmar las boletas. No es un formalismo, es un elemento de seguridad del sistema electoral. O sea, es un elemento importante. Entonces, la respuesta no puede ser, pues que no las marquen. Esa no puede ser la respuesta, porque sería una respuesta ilegal. La respuesta tampoco puede ser, no abran hasta que nosotros se las mandemos, porque van a ser como 3 horas. ¿Se fijan? Entonces, esa tampoco puede ser la respuesta. ¿Cuál puede ser la respuesta? La respuesta es intuitiva. O sea, es una mezcla de conocimiento consciente, conocimiento inconsciente, pero también de una emoción. La emoción te dice, y esto que va a decir ustedes lo han experimentado, cuando una respuesta que estás dando o que te están dando te suena adecuada o no te suena adecuada. Y la respuesta no puede ser una respuesta teórica. O sea, no puede decirme él, fíjese usted que Sartori define la democracia. Sí, pero ¿qué hacemos con las credenciales? No, déjeme decirle, Norberto Bobbio cuando vino a México invitado por el INE dijo, sí, pero ¿qué hacemos con las credenciales? Es que Dieter Nolen, sí, todo eso, señor doctor, pero ¿qué hacemos con las credenciales? La respuesta es sencilla. Miren ustedes, les vamos a mandar las marcadoras, pero mientras se las mandamos, agarren un clavo. En toda la comunidad mexicana hay clavos, sobre todo clavos largos. Agarren un clavo, agarren una piedra o un martillo y cuando voten, pongan el clavo y le pegan. Y ya marcaron. ¿Por qué la ley no dice que tienes que marcar con la marcadora de credencial? Lo que tienes que hacer es marcar. Pero esa respuesta es una respuesta intuitiva, que es una mezcla de emoción y conocimiento. Un conocimiento que incluso, insisto, es un conocimiento no consciente. Entonces, la emoción te va marcando también cuando algo te empieza a parecer o no correcto. Voy a ponerlo con un ejemplo de ustedes. Quiero suponer que varias y varios de quienes están en esta aula virtual les ha tocado estudiar un asunto, estudiar un expediente, revisar una documentación, una petición. Y en muchas ocasiones, cuando lo empiezas a leer por primera vez, las peticiones no son claras, no son precisas.
La compañera hace un rato con quien platicábamos, que se me perdió ahorita la pantalla, hablaba de las peticiones de las comunidades. Bueno, la ciudadanía, ustedes lo saben, debe de formular sus peticiones de manera pacífica y por escrito, pero nadie dice que tengan que ser perfectamente definidas, claramente fundamentadas, sólidamente sustentadas y claramente argumentadas. Entonces, la ciudadanía nos puede presentar la documentación, pues, con la redacción que más o menos le parezca mientras cumpla los requisitos. Entonces, lees la documentación y la primera impresión que te deja es que, ay, como que no me convence. Hay una emoción de desazón, de incomodidad, de que percibes que eso no está bien. Pero si en ese momento el magistrado o la consejera te preguntan, ¿está mal o está bien? Tú respondes, tengo que estudiarlo. Déjeme le doy otra leidita, Lick. No tengo muy claro, déjame le doy otra leidita. Porque tienes una intuición que ha sido producto de la emoción que te dio la lectura del documento o del legajo, que te dice, algo no está bien. Pero no lo tienes claro. Esa emoción que te provoca la sospecha de que no está bien va a hacer que tú obres de cierta manera. Esto es, dudando. Y que tú obres de cierta forma, buscando cuál es el error. Sabes que ahí hay algo mal, sabes que hay algo defectuoso, sabes que hay algo que falta. No lo tienes claro, pero lo empiezas a buscar. Entonces, la emoción, y esto es algo que conocemos desde la psicología, detona la acción. La emoción detona la acción. La emoción también, en otros campos, por ejemplo, el derecho electoral, pero no solamente, detona también, por ejemplo, las líneas de investigación. Por ejemplo, supongamos que la compañera Karen Aguilar sea una investigadora del área electoral y que cuando la contrataron en el centro de investigación le dijeron, mire, nuestras líneas de investigación, compañera Karen, es democracia, participación política de la mujer, grupos y pueblos indígenas. Dentro de esas 3 líneas, que son amplísimas, ¿usted qué quiere investigar? Y entonces Carla siempre le ha preocupado la participación de las mujeres indígenas adultas mayores. Y entonces ella dice, mi línea de investigación va a ser la participación política de las mujeres indígenas adultas mayores en el estado de Michoacán, periodo 2015-2018. ¿Es un objeto de estudio adecuado, coherente? Sí lo es, pero nace de la emoción que a ella le produce, en el sentido de que eso es lo que la motiva, eso es lo que la motiva a obrar de una cierta manera o de una forma determinada. Las emociones en el discurso político, decía yo que, y vuelvo a saltar, vamos de lo político a lo jurídico, siempre están presentes y se pueden expresar de una forma o de una manera mucho más libre que en el discurso jurídico. Por ejemplo, en el discurso político se suele utilizar, y es una herramienta retórica permitida, el discurso ad hominem. El discurso ad hominem. Por ejemplo, en un debate político, salgo yo y digo, no, es que les prometo que vamos a construir el segundo piso de la avenida. Entonces, el compañero Eduardo Daniel, que va a hablar después que yo, dice, voltea a verme a mí, luego voltea a la cámara y les dice, si cuando fue presidente municipal no pudo tener los baches arreglados, ¿ustedes creen que va a ser un segundo piso? Es un ataque ad hominem. Es un ataque directamente a la persona. Que en el discurso político es un discurso válido y a veces es incluso hasta más duro. Y conocemos cómo nuestras líneas jurisprudenciales de sala superior permiten un debate robusto que incluso puede llegar a ser incómodo, siempre y cuando, primordialmente, no incurra en violencia política de género, desde luego. En el discurso jurídico sabemos que no es así. Por ejemplo, que hay ciertas figuras retóricas que no permitimos. Por ejemplo, el ataque a la persona. Podemos permitir el ataque a las ideas, pero no permitimos el ataque a la persona. Tan es así que si en el desahogo de una audiencia se está haciendo referencia justamente de manera inadecuada a alguna de las personas presentes, puede venir incluso una medida de apremio, puede venir una amonestación, puede venir una multa, puede venir un arresto. Entonces, ahí esa transmisión de emociones negativas en el discurso jurídico es mucho más acotado. También lo sabemos que por escrito tampoco se puede. O sea, si tú te expresas inadecuadamente de las partes
de la jueza o del juez o de un perito, una perita, bueno, pues también te puede venir una sanción. Entonces, ahí lo consideramos una falacia, pero en el discurso político es algo que nosotros permitimos. Desde luego, cuando nosotros asumimos una postura epistemológica, y todas y todos aquí tenemos una postura epistemológica, eso implica también que los discursos que son acordes con esa postura epistemológica van a ser discursos que nos provoquen emociones positivas. Yo ponía el ejemplo hace un momento donde la compañera Catalina Moreno, suponiendo la magistrada, fuera una magistrada garantista. Eso implica, insisto, una asunción de una postura epistemológica. E insisto, todas y todos aquí tenemos una postura epistemológica frente al derecho. Es tan fácil como preguntarnos para qué creemos que sirve el derecho. Ya desde ahí empezamos a asumir una postura y es imposible que no la tengamos, aunque no hayamos pensado en ella y aunque no la hayamos hecho evidente. Entonces, si yo les digo a ustedes cuál es su postura epistemológica frente al derecho, a lo mejor, pero si les pregunto ¿para qué sirve el derecho? A lo mejor el compañero Mauricio de los Santos me dice, doctores, la respuesta es muy sencilla. Nos la daban desde Introducción al Derecho. El derecho sirve para conservar el orden social. Y entonces yo le pregunto al compañero Mauricio, ¿y el orden que ve usted en la sociedad es un orden que le parece adecuado, justo y que debe ser conservado? Y entonces a lo mejor la compañera Mariana, que estudió en otras escuelas o con otros docentes, me dice, no, doctor, el derecho sirve para conseguir la transformación social en la búsqueda de una sociedad más justa. Entonces ya son visiones distintas acerca del derecho. Y a partir de allí empezamos a construir nuestras posturas epistemológicas acerca del derecho. Por ejemplo, una persona garantista asume muchas cosas cuando se afirma como tal. Por ejemplo, cuando se dice, yo soy ferrayoliano, yo soy ferrayoliana, yo soy garantista. Bueno, ¿qué empieza a asumir? Primero, por ejemplo, que una función esencial de la judicatura es corregir los errores de la legislatura. Que en un Estado constitucional debe haber una justicia constitucional muy fuerte y muy sólida, capaz de resistir a las mayorías. De que se debe temer a las mayorías como posibles, en la expectativa, enemigas de los derechos individuales. Como que la Constitución se debe materializar más allá de lo que digan las leyes. Todas estas son afirmaciones que están en el trasfondo de la postura epistemológica de alguien que es garantista. Por ejemplo, un marxista jurídico tendría una postura distinta sobre todo lo que acabo de decir. Por ejemplo, alguien que se reconozca de las epistemologías del sur o de los Critical Legal Studies o de la democracia deliberativa de Nino y Gargarella, pues a estos elementos responderá de una manera distinta. Entonces, cuando una persona garantista, en el ejemplo, una magistrada garantista, se encuentra con una argumentación construida desde el garantismo, hay una emoción positiva que se genera en ella. No puede ser de otra manera. Es que estás haciendo clic. Estás haciendo clic. ¿Por qué? Porque te están hablando de lo que tú conoces, de lo que tú sabes, de aquello a lo que tú te has decidido afiliar o alinear, porque comulga con tus creencias, con tus emociones, con tus intuiciones y con tu formación. En cambio, cuando quien está frente a ti, su postura es, por ejemplo, de una democracia deliberativa, que de entrada te va a negar que la última palabra la tienen los tribunales, que te va a decir que hay que confiar en las mayorías, que te va a decir que no es cierto, que la única función de la justicia constitucional es ser un poder contramayoritario, y tú eres garantista, vas a empezar a aplaudir como don Miguel de la Madrid. Eso me suena extraño, eso me suena sospechoso, eso de entrada me parece medio equivocado. La emoción que me produce es de desazón, de incomodidad, probablemente de rechazo. ¿Podemos suprimir las emociones? No, no. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Tus problemas de la casa, déjalos en la casa cuando llegues al trabajo. Y entonces aquí los dejas en la puerta de la casa. Pero todos sabemos que eso no es cierto.
que eso no es posible. Si tu pareja está enferma o enfermo, vas a estar preocupado en el trabajo. Punto, se acabó. Como si tú tienes un problema en tu trabajo, vas a estar incómodo o incómoda en tu casa. Porque las personas, si bien jugamos distintos roles, somos las mismas. Tenemos distintas máscaras. La máscara de profesionista, la máscara de profesor, la máscara de papá, la máscara de músico, por decir algo. Pero la persona que está detrás de la máscara y que está teniendo todas esas vivencias y que todo ese contacto con el exterior le está provocando emociones, es la misma persona. Es la misma persona. Yo decía hace un momento, cuando citaba la película Coco, veías a la mamá Coco y, ¡ay! ¿Te acordabas? Mi tía fulanita, mi abuelita perengana, la bisabuela no sé qué. Hacías la conexión. Dejemos la película a un lado. ¿Te ha pasado que conoces una ciudadana o un ciudadano que acude a ti para algún trato, para algún trámite, y de inmediato haces una conexión similar? Sí parece a mi mamá. Te recuerda a tu mamá, te recuerda a tu hermano, o te recuerda a alguien que te cae mal. Y tu primera reacción es así como, no te he hecho nada, nunca la has visto, pero te recuerda a alguien. ¿Me van siguiendo? Entonces, las emociones no son suprimibles. Las emociones no son suprimibles. De entrada, una persona que no es capaz de traslucir emociones es una persona que provoca el rechazo. Porque es como si estuvieras hablando con un robot. Una persona que no transmite emociones es una persona que nos parece fuera de lugar. Bueno, es el tema del extranjero de Camus, ¿no? Del libro de Albert Camus, el tema del extranjero. ¿Cómo es posible que no sientas dolor frente a esta pérdida? Es una persona sin corazón, ¿no? Bueno, entonces, es imposible eso. El gran tema es, ¿qué hacemos para que esas emociones que se provocan en nosotros no tuerzan la racionalidad de lo que tenemos que resolver o de lo que tenemos que tratar? Porque sí juegan un papel, sí juegan un papel. En algunos temas es muy importante la comunicación que te da. Por ejemplo, pensemos en un órgano electoral local, que los va a ver un grupo de ciudadanos de una elección municipal muy enojados y muy molestos porque resultó electo perenganito de tal. Y tú como consejera, como consejero, como director, directora de organización en el jurídico, les atiendes. Y tienes todos los elementos para sostener que la decisión es la adecuada. Que hubo ciertas irregularidades, pero que no son determinantes. Y que la elección se tiene que sostener. Pero te das cuenta que la emoción de ese grupo de personas, más o menos representativas del lugar, que te está transmitiendo es de un profundo enojo, de una gran molestia, de un auténtico enfurecimiento. Bueno, perdón, eso te está dando información para lo que sigue. Para las prevenciones que tienes que tomar y para las, no a lo mejor para las decisiones, pero para la manera de implementar las decisiones que tengas que tomar. Porque a lo mejor, por ejemplo, vas a tener que decir, ¿saben qué? Y eso ha pasado en Oaxaca, ha pasado en Veracruz, ha pasado en Querétaro, ha pasado en San Luis Potosí, ha pasado en muchos lados, ¿eh? ¿Sabes qué? Híjole, el cómputo no lo vamos a hacer en el Consejo Distrital. Oye, pero es que está todo claro. No, pero mira, si lo hacemos allí, ponemos en riesgo la elección, ponemos en riesgo a nuestra gente, ponemos en riesgo la documentación, la papelera electoral. ¿Sabes qué? Hay que sacarla y nos traemos aquí a la capital. O tomar otro tipo de previsiones. Pero eso no te lo dice lo racional, te lo dice lo emotivo. Entonces, esa parte me parece que nos debe quedar muy claro que esa parte ahí está y no la podemos eliminar. Pero en nuestra toma de decisiones, si bien tenemos que tomar esa información, no debemos dejar que la emoción nos gane. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificarla. Identificar la emoción que se está provocando en nosotros. O sea, darnos cuenta de este asunto, esta persona, este posicionamiento, ¿qué me está provocando? Más allá de lo racional. ¿Qué emoción me está generando a mí? ¿De aceptación? ¿De rechazo? ¿De incomodidad? ¿De enojo? ¿De ironía? Y a partir de que podamos ser conscientes de la emoción que se nos provoca, entonces podemos empezar a obrar de manera un poco más racional.
Alguien lo ha dicho con una frase que a mí me parece muy cierta, y seguramente la han escuchado. No prometas si estás feliz, no regañes si estás enojado, porque vas a obrar solamente desde la pura emoción y no desde el raciocinio. Concluiría esta parte para pasar a las preguntas, respuestas, y se vale que me digan también comentarios que ustedes tengan, citando una reflexión de Jorge Luis Borges. Cuando muere su madre, de 95 años, si la memoria no me falla, Borges compone un soneto muy famoso que concluye diciendo, se refiere a sí mismo, dice, no fui feliz, no fui feliz. Y en una entrevista radial con un gran periodista que se llamaba Antonio Carrizo, para Radio Rivadavia en Buenos Aires, empiezan a leerle ese poema, ese soneto, que es un soneto muy conocido de Borges, y Borges se molesta, y dice, no, ese no es, no. Y le dice Carrizo, pero es que es muy leído, es muy conocido, es muy gustado, le dice, este soneto. Y Borges dice, sí, pero es que está mal, porque yo escribí ese soneto, dice Borges, recién de la muerte de mi mamá, de mi madre, pues no le decía mamá, le decía madre, recién de la muerte de mi madre. Y la poesía, dice, debe ser la emoción pasada por la razón. Y en ese poema solo hay emoción. Claro, es un gran poema. Bueno, cualquier mal poema de Borges, si es que existiera, sería un gran poema. Pero este es un gran poema. Pero la observación creo que es la que se nos puede quedar. Bueno, he tratado de plantear ante ustedes cómo en esta idea de una argumentación que va más allá de lo racional y que se presenta en nuestra realidad tanto jurídica como política, las emociones juegan un papel. Son importantes porque nos transmiten información, pero también porque implican un enganche con nuestra propia emoción. A veces un enganche positivo, que es normalmente lo que busca el hablante, a veces un enganche negativo, y que debemos tratar de estar conscientes de lo mismo. Ahora, por último diría, no podemos, por más formalismos jurídicos que tengamos, en materia electoral no podemos eliminar del todo la carga emotiva de lo que sucede, porque juzgamos actos políticos, y los actos políticos tienen, insisto, una connotación emotiva. Y regreso a algo que comenté hace aproximadamente una hora. Simplemente las palabras que usamos en nuestra materia tienen connotaciones positivas o negativas. Nosotros usamos palabras tales como democracia, como nulidad, como fraude a la ley. Todas esas palabras tienen connotaciones emotivas. Concluyo con esto. Ahora sí ya concluyo con esto. Recuerden cuando en nuestra Suprema Corte se discutió el asunto de la famosa Ley Bonilla de Baja California, esta que ampliaba de 2 a 5 años el periodo gubernamental. ¿Se acuerdan de ese asunto? Muy famoso, hace aproximadamente año y medio, 2 años. Y recordarán que nuestro presidente de la Corte, don Arturo Saldívar, usó una frase que se quedó muy grabada, que fue fraude constitucional. Pues está haciendo un fraude constitucional, se pretende hacer un fraude constitucional. Esa frase tiene una connotación emotiva. O, por ejemplo, cuando se analizaba la procedencia de la consulta popular, una frase que se volvió muy famosa, si no me equivoco, del ministro Lainez, que dio lugar hasta una lista de reproducción en Spotify, ¿se acordarán? La frase fue concierto de inconstitucionalidades. ¿Se acuerdan? Que, insisto, dio lugar a una lista de reproducción en Spotify. No sé si ahí siga, pero ahí estaba. Concierto de inconstitucionalidades. Es más, hasta hicieron un meme, si ustedes se acuerdan. No haces un meme de una frase técnicamente jurídica. Haces un meme de una frase emotivamente enganchable. Bien. Pasaríamos entonces, por favor, a las reflexiones, comentarios. Les pediría que me vayan levantando la manita virtual. Aquí sí, la virtual, por favor, la que está abajo. ¿Quién quiera intervenir? Se valen dudas, se valen refutaciones, se valen experiencias, se valen que nos platiquen de su mamá Coco. Adelante. Dice Jessica Chantal, no estoy de acuerdo, pero por compromiso lo celebra. Sí, y demuestra incomodidad. Sí, no estoy de acuerdo. Karen Aguilar, somos subjetividades. Sí, claro, porque somos sujetos. Y porque cada una y cada uno de nosotros cargamos con un mundo aquí en la cabeza. Por eso Borges decía que cuando se muere una persona, se muere un mundo.
un mundo de sensaciones, de emociones, de experiencias, de reflexiones. Es el caso del juez, ¿no? Que nos narraba Calamandrei. O sea, es el juez que quiere ser muy riguroso con los caballos mordedores. ¿Por qué? Pues porque le mordieron al hijo, ¿no? Pero es que ese es irracional. Sí, aquí no estamos hablando de la racionalidad en la argumentación. Estamos hablando de la emoción. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Me preocupa que no haya intervenciones. Aquí. Hay algunos textos que nos pueden servir. Plantin, Christian Plantin, es un famoso autor de temas de argumentación francés, y tiene un libro muy chiquito, delgadito, muy útil, que se llama La argumentación, y él es de los que recogen esta cuestión de las emociones. Hay otro libro, es de Anthony Weston, me parece, que se llama Cómo argumentar con personas difíciles. También muy buen libro. El nombre es engañoso, porque el nombre parece casi como de manual de autoayuda, y hay algunos, me incluyo, a quienes el hablar de manuales de autoayuda nos provoca una emoción de repulsa. Pero no, es un libro de argumentación, es un libro bastante bueno, que te habla justamente de eso, de cómo argumentar o contraargumentar con personas en entornos, por ejemplo, de mucha complejidad política, de posible violencia, y esto sucede porque las emociones están desbordadas. Hay otro libro que también creo que puede ser muy útil, este lo tengo aquí a la mano, se los puedo mostrar. El arte de argumentar, de Pedro Reigadas. Aquí está. El arte de argumentar, de Pedro Reigadas. Reigadas tiene experiencias desde la antropología, desde la cinematografía, desde otras formas de comunicación que no son la comunicación jurídica, y entonces su aproximación, por ejemplo, es muy, por decirlo de alguna manera, pensando de fuera de la caja de la argumentación jurídica. O sea, es totalmente distinto, o bueno, no totalmente, pero en parte es distinto a lo que te presenta, no sé, por ejemplo, Manuel Atienza, ¿no? Que es como el grande de la argumentación desde la perspectiva estrictamente jurídica. Pero Reigadas pertenece a toda una corriente del estudio de la argumentación desde lo cultural. La argumentación como un fenómeno cultural. Esto también lo podemos estudiar desde la semiótica. En particular, estoy pensando, por ejemplo, en Charles, este francés que acabo de leer. Charles, ¿qué se llama? George, no me acuerdo el nombre. Pero, por ejemplo, en la semiótica, estudio los símbolos y los signos, por ejemplo, se estudia el tema del protocolo. ¿Por qué usamos ciertas frases o ciertas figuras protocolarias? ¿Por qué, más allá de la comunicación estricta, ¿no? ¿Por qué se usa cierto tipo de vestimenta? ¿Por qué las ceremonias son de cierta manera? Y estas ceremonias lo que buscan es transmitir, por ejemplo, esencialmente una emoción. Pensemos en, ahora que acaba de cumplir años la reina Isabel, pensemos en las ceremonias de una coronación. Las ceremonias de una coronación tienen dos funciones. Primera, hacer patente a la persona coronada la responsabilidad que recae en ella. Segundo, hacer patente a su nación que esa persona la encarna. Por eso las ceremonias de coronación son largas, son no solo protocolarias, sino sacramentales. Por eso se usa una cierta vestidura, por eso el orbe, por eso el bastón, por eso cierto tipo de corona, porque por ejemplo no es lo mismo una corona que está cerrada a una corona que está abierta. Bueno, entonces todo eso lo que busca es embonar en la emoción. Un gran orador del siglo XX, Winston Churchill, a quien por cierto tengo tatuado aquí, decía que en los discursos políticos, los políticos, y diríamos nosotros también las políticas, deben buscar usar palabras cortas. Podríamos pensar, es que las palabras cortas son las más entendibles. No, Churchill decía, porque las palabras cortas son las más antiguas del lenguaje,
son las que todo mundo entendemos. Por ejemplo, agua, por ejemplo, luna, por ejemplo, tierra. Si yo digo agua, tiene un sentido mucho menos polisémico que la palabra democracia o que la palabra Decamerón. ¿Me van siguiendo? Entonces, en el discurso político usa palabras cortas, son las más antiguas, decía Churchill, y son las que más fácilmente embonan con la historia del pueblo y hacen sentir a la persona parte de un pueblo milenario. Entonces, bueno, y creo que no vamos a venir aquí a poner en duda la capacidad retórica de Winston Churchill, ¿no? Entonces, en buena medida son algunas referencias que podemos tener. Muy bien, ¿quién más? Me dicen aquí que todo muy claro. Interesante la manera en que se llevó el tema. Muy bien. Bueno, si no hubiera algún otro comentario, les agradezco esta amabilidad que están teniendo con la situación familiar que se me presentó, les agradezco mucho. Desde luego, insisto, responsabilidad mía, no de la escuela judicial, y esto está grabando así para que quede hasta mi dicho. Les agradezco, les deseo que concluyan muy exitosamente su diplomado. Ojalá estas recomendaciones bibliográficas que les he dado les puedan servir. Les agradezco mucho, les deseo que concluyan muy exitosamente su diplomado. Muchas gracias y muy buena tarde.